Hola a todos, esta es otra clase de Mecánica Cuántica 1 del posgrado en Ciencias con especialidad en Física del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la dinámica cuántica, el capítulo 2 de nuestro libro base de Sakurai en la segunda edición. Este tema es el correspondiente a la octava semana, en la que vamos a estudiar la imagen de Schrödinger y la de Heisenberg. ¿Cuál es el contenido de esta clase? Bueno, vamos a ver que son operadores unitarios, los qubits de estado y observables en la visión de Schrödinger y Heisenberg, en la ecuación de movimiento de Heisenberg, partículas libres, el teorema de Ehrenfest, los qubits base y la transición de amplitud. El objetivo de nuestra clase es que vamos a proponernos describir la diferencia entre la visión de Schrödinger y la visión de Heisenberg de la mecánica cuántica. En la visión de Schrödinger, los qubits de estado varían en el tiempo y los operadores se mantienen fijos. Y en la visión de Heisenberg, son los operadores los que se van cambiando y los estados se mantienen fijos. El mensaje principal es que, existen dos visiones para interpretar la mecánica cuántica, para ver la mecánica cuántica, y la de Schrödinger y la de Heisenberg. Y ambas son equivalentes. Como se mencionó en clases anteriores, existen dos operadores unitarios que generan un cambio en los estados, traslación y evolución. Sea el qubit alfa transformado en U aplicado a alfa, donde U puede ser alguno de los operadores antes mencionados. Por ser operadores unitarios, deben de mantener invariante el producto interno de beta y alfa, como se muestra en la ecuación 2.2.2. Otra observación importante es que estos operadores cambian los estados, pero no los operadores, por lo que el cambio al operar es de la forma 2.2.3, de la cual se puede hacer uso de la propiedad de asociatividad para obtener la ecuación 2.2.4. Pero, ¿tiene alguna relevancia física esto? La expresión matemática anterior propone dos enfoques. El primero de ellos con los operadores invariantes y el segundo con los estados invariantes. En mecánica clásica se toma el enfoque 2, ya que no se introducen estados y siempre se habla de traslación, evolución temporal, etc. Debido a que estas propiedades son observables en este contexto y por lo tanto se miden los cambios en las mismas. Otro ejemplo útil es que si vamos al operador de traslación visto en la semana 5, está basado en el enfoque 1, ya que el operador T de X afecta a los estados y no el operador de posición como se ve en la ecuación 2.2.6. Sin embargo, usando el enfoque 2 se obtiene el resultado 2.2.7, es decir, el operador de posición X sí cambia. De esto, se puede demostrar que el valor esperado de X en ambos casos es el mismo, el valor esperado de X más el valor esperado de diferencial de X. En la sección anterior estudiamos cómo el operador de evolución temporal afecta a los estados, es decir, cómo van cambiando estos en el tiempo, por lo que se usó el enfoque 1, o bien perspectiva de Schrödinger. Desde este punto de vista, los operadores corresponden a observables como X, PY, SZ, y están fijos en el tiempo, mientras que, como ya se mencionó, los estados evolucionan. Ahora bien, si dejamos fijos los estados y dejamos que los operadores que siguen siendo observables cambien o evolucionen, estaremos echando mano del enfoque 2 o la perspectiva de Heisenberg. ¿Qué ocurre al tiempo t? Que por simplicidad usaremos t0 igual a 0 y lo está definiendo como se muestra en la figura 2.2.9. Siguiendo 2.2.5b, se definen los operadores de Heisenberg como se ve en 2.2.10. donde los superíndices H y S corresponden a Heisenberg y Schrödinger respectivamente. En t igual a 0, ambos operadores son iguales. Lo mismo ocurre con los estados. Coinciden en este valor inicial del tiempo, pero posteriormente el qubit en la representación de Heisenberg se mantiene invariante, mientras que para Schrödinger el qubit evoluciona de la forma mostrada en la ecuación 2.2.13. Para finalizar con esta parte, como se mencionó el ejemplo del operador de traslación, el valor esperado de A en ambos casos será el mismo.
Para obtener la ecuación de movimiento de Heisenberg, se asume que el operador A de Schrödinger es invariante en el tiempo, lo cual se cumple en la mayoría de los sistemas de interés. Diferenciando la ecuación 2.2.10, se obtiene que la derivada temporal del operador A de Heisenberg es igual a 1 entre I por H barra por el conmutador de A de Heisenberg con U daga por el hamiltoniano de U. Note que se está usando el hecho que la derivada temporal de U es 2.1.2.16a y la derivada de U daga es 2.2.216b. Estos resultados se obtuvieron en 2.1.25. Como el hamiltoniano fue introducido a lo Schrödinger, uno estaría tentado a escribirlo de la forma en que se definen los operadores de Heisenberg, 2.1.2.17. Pero si U está definido como 2.2.2.9, es un tanto obvio que estos operadores conmutan, por lo que se cumple la ecuación 2.2.2.18. Por lo tanto, reescribiendo la ecuación de movimiento de Heisenberg, nos queda que la derivada temporal de A es igual a 1 entre I h barra, el conmutador de A, con el hamiltoniano. Es interesante comparar los resultados obtenidos anteriormente con la ecuación de movimiento clásica en la forma de paréntesis de Poisson. En física clásica, para una función A de Qs y Ps que no involucra explícitamente al tiempo, se tiene que la derivada temporal de A es igual al paréntesis de A con el hamiltoniano. Una vez más, vemos que la regla de cuantización de Dirac lleva a la ecuación correcta en mecánica cuántica. Un ejemplo más puede ser que el operador de spin satisface la ecuación de movimiento de Heisenberg, la cual puede ser usada para discutir la precesión del spin. Pero esta ecuación no tiene contraparte clásica, ya que no se puede escribir SZ en términos de Qs y Ps. Pero, insistiendo en la regla de Dirac, se puede argumentar que para cantidades que poseen una contraparte clásica, la ecuación correcta puede ser obtenida de la correspondiente ecuación cuántica vía la forma 2.2.22, mientras que la mecánica cuántica no puede ser derivada a partir de la mecánica clásica. Si se trabaja con el método de Schrödinger o Heisenberg, es importante primero escribir de la forma correcta el operador hamiltoniano. La metodología es la misma que en la mecánica clásica, pero se sustituyen X y P por sus valores como operador. Si el sistema a resolver no tiene una analogía clásica, entonces se trata de adivinar o deducir el hamiltoniano hasta que éste coincide con lo observado empíricamente. En varios de los sistemas se necesita calcular el conmutador de X o P, o con funciones de P o X, por lo que son muy útiles las propiedades de conmutación de las ecuaciones 2.2.23a y 2.22.23b, donde f y g son funciones que pueden ser expandidas en series de potencia. Con estas herramientas podemos ahora resolver el problema de la partícula libre con la forma de Heisenberg. Se escribe el hamiltoniano de la misma forma que la mecánica clásica. Resolviendo para P, se obtiene que la derivada del operador P subíndice I con respecto al tiempo es igual a 1 entre I h barra por el conmutador de P y H. Como el operador es función de P y este conmuta con cualquier P subíndice I, se obtiene 0, por lo que el operador PI es una constante de movimiento, por lo que es igual a T0 y cualquier tiempo posterior. Noten que no se está usando el superíndice H a pesar de que se está usando el operador P de Heisenberg. De manera más general, si un operador A conmuta con H, entonces A es una constante de movimiento. Por otro lado, si resolvemos para X, se obtiene que la derivada temporal de XI es igual a PI en 0 sobre M, donde se usó la propiedad 2.2.3a. Resolviendo la ecuación se obtiene X subíndice I de t igual a X de 0 más P subíndice I de 0 sobre M por T. Es importante notar lo siguiente: a pesar que el X subíndice J conmuta con X subíndice I a tiempos iguales, como se muestra en 2.2.28, para tiempos diferentes el conmutador es diferente de 0, como se ve en la ecuación 2.2.23. Más aún, si aplicamos al principio de incertidumbre este operador, si aplicamos el teorema de incertidumbre,
a este operador de la forma 1.4.53 que vimos en clases pasadas, se obtiene un resultado mayor o igual que h barra al cuadrado por t cuadrada entre 4m cuadrado. Una forma de interpretar este resultado es que a pesar de tener la posición de una partícula en un tiempo inicial t0, con el pasar del tiempo su localización se vuelve cada vez más incierta. Ahora, si agregamos un potencial del tipo b de x al problema de la partícula libre con b función de los operadores x, y y z, resolviendo nuevamente para pi, se obtiene que la derivada con respecto a t del operador en cuestión es igual a menos la parcial de b de x con respecto a x sub índice i, donde se está usando la propiedad 2.2.23b. Si se resuelve para xi, el resultado es el mismo, ya que xi conmuta con b de x. Aplicando una vez más la ecuación de movimiento a dx sub índice i en dt, se obtiene 1 entre m por la derivada. Aplicando una vez más la ecuación de movimiento de dxi a dt, se obtiene 1 entre m por la derivada de pi con respecto a t, donde se está utilizando el resultado previamente encontrado para el operador pi, o bien en forma vectorial se escribe como la ecuación 2.2.35, siendo esta la ecuación análoga a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. Tomando valores esperados en ambos lados, se obtiene lo que se conoce como el teorema de Ehrenfest. La derivada temporal del valor esperado de p es igual al valor esperado del gradiente de b de x. Puesto que los valores esperados son los mismos independientemente del formalismo que usemos, este teorema es válido si usamos la forma de Schrödinger o Heisenberg, mientras que 2.235 o la analogía a la segunda ley de Newton es solo válida si entendemos x y p como operadores de Heisenberg. Noten además que en 2.2.36 no hay h barra, por lo que el centro del paquete de onda se mueve con una partícula clásica sujeta a b de x. Hasta ahora hemos dicho que en el formalismo de Schrödinger los estados cambian o evolucionan en el tiempo, mientras que en Heisenberg permanecen constantes, lo cual no es necesariamente cierto. Lo importante es distinguir entre los qubits de estado y los qubits base. Para iniciar la discusión usaremos el hecho de que los qubits base son los eigenqubits de los observables, con la ecuación de eigenvalores, pero no está involucrado el tiempo. Usando la forma de Schrödinger, A no cambia, por lo que la base de qubits está dada para t igual a 0, por lo que debe permanecer invariante. A diferencia de los qubits de estado, los qubits base no cambian en la forma de Schrödinger. La situación es distinta para la forma de Heisenberg, ya que la ecuación de eigenvalores debe ser resuelta dependiente del tiempo. Para t igual a 0, donde ambas formas coinciden, se deduce la ecuación 2.22.39, lo cual implica una ecuación de eigenvalores para A de Heisenberg. Si se mantiene el punto de vista que los qubits base son los que resultan de la observable, entonces U daga por el qubit A' debe ser usado como qubits de base en la forma de Heisenberg. Como el tiempo sigue, los qubits de Heisenberg denotados como qubit de A' T sub H se mueven como qubit A' T igual a U daga qubit A'. Note que aparece U daga y no U, ya que los qubits base de Heisenberg son vistos a rotar en sentido opuesto comparado con los qubits de estados de Schrödinger. Específicamente, el qubit A'(T) obedece el signo opuesto de la ecuación de Schrödinger. Además, se puede notar la expansión del operador AH de T, obteniendo la definición del inicio, lo que es consistente siempre que los qubits base de Heisenberg cambien, como en 2.241. Vemos que los coeficientes de la expansión son lo mismo en ambas formas. Para ilustrar más la equivalencia en ambos formalismos, estudiaremos las amplitudes de transición, que tomarán importancia en secciones posteriores. Suponga un sistema físico preparado en un tiempo t igual a 0, con un eigenestado de la variable a y un eigenvalor a'. En un tiempo posterior nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de amplitud, conocida como amplitud de transición, tal que el sistema sea encontrado en un eigenestado del observable b y eigenvalor b'? Aquí a y b pueden ser lo mismo o diferentes.
En la forma de Schrödinger, el ket de estado en un t mayor a 0 está dado por u ket a', mientras que los kets base a' y b' no cambian con el tiempo, por lo que obtenemos la ecuación 2.2.45 para la amplitud de transición. En contraste, en la forma de Heisenberg, los kets de estado permanecen invariantes y el ket base cambia, por lo que la amplitud de transición tendrá la forma de 2.2.46. Note que ambas ecuaciones son la misma y pueden ser escritas como el bra b' o el operador u de t 0 al ket a', lo que representa la amplitud de transición para ir del estado a' al estado b'. Con esto terminamos lo que queríamos estudiar en esta clase. Para hacer un pequeño resumen, les voy a compartir esta tabla que viene en el libro, donde se resumen cuáles son las diferencias entre la visión de Heisenberg y la visión de Schrödinger. Como podemos ver, en el caso de Schrödinger, los kets de estado se mueven, es decir, cambian con el tiempo, mientras que los observables y los vectores base se mantienen fijos o invariantes. Y en la visión de Heisenberg, entonces, los kets de estado se mantienen estacionarios y tanto los observables como los kets se evolucionan. Los kets base en sentido opuesto al movimiento de los observables. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para la siguiente clase.